Bueno, pues buenos días, buenas tardes, bienvenidos a una enseñanza más, ¿verdad? De este día. Mi nombre es Gustavo Méndez, para los que no me conocían por nombre, ¿verdad? Y bueno, en este día vamos a estar compartiendo una enseñanza que tiene por título Mi fortaleza está en Cristo, ¿verdad? Pero antes de ir a la enseñanza de este día, vamos a ir brevemente a una pequeña trivia bíblica, una serie de preguntas, ¿verdad? Siempre es conveniente. Yo digo que a veces el tiempo que estamos en la iglesia, el tiempo que estamos pasamos leyendo la Biblia, a veces no siempre tenemos el tiempo suficiente, ¿verdad? O bien a veces leemos la palabra de Dios, pero no tenemos ahora sí como que la costumbre de reforzar nuestro conocimiento, recordando dónde están las cosas, ¿verdad? Y bueno, para eso es la trivia bíblica de este día. Y primero que nada vamos a la primera pregunta, por favor, la primera pregunta de la trivia bíblica, que dice de la siguiente manera. Dice, ¿cómo se llamaban los hermanos varones de Jesús? Dice la Biblia que Jesús tenía unos hermanos que eran varones y aparte de eso tenían hermanas, pero los evangelios mencionan a 4 hermanos varones. ¿Cómo se llamaban esos hermanos? A ver, vamos a ver dónde está la respuesta. La respuesta se encuentra en Marcos capítulo 6, verso 3. Evangelio de San Marcos, está después de Mateo. Marcos, a ver aquí, Marcos capítulo 6, verso 3. Sí, ¿cómo dice? ¿Quieres leerlo? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con vosotros sus hermanas y estandarizaban en él? Ok. Dice, los hermanos varones de Jesús era Jacobo o Santiago, ¿verdad? También conocido como Santiago, que de hecho Santiago es el apóstol Santiago, el que escribió la epístola de Santiago. Dice José, Judas y Simón. Esos eran el nombre de los 4 hermanos varones del Señor Jesucristo. Siguiente pregunta, por favor. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué estaba haciendo Santiago y Juan, ¿verdad? Los que después se convirtieron en apóstoles, cuando que los llamó Jesús? Estaba pescando. A ver, vamos a ver específicamente qué dice la respuesta. Está en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 21. Esa la leo yo. Dice, más adelante vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes, y Jesús los llamó, ¿verdad? Y enseguida dejaron la barca a su padre y los siguieron. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Eran pescadores también, pero ellos estaban remendando, ¿verdad? Unos versículos atrás dice que Simón Pedro y Andrés estaban echando las redes y estos estaban remendando las redes. Siguiente pregunta, por favor, de esta trivia bíblica. Dice, ¿quiénes se le aparecieron a Jesús cuando se transfiguró en el monte? A ver, vamos a ver dónde está la respuesta. Dice Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. Mateo 17, versículo 1 al 3. A ver si lo quieren leer. Y después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano, y los saca aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos brillantes como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Ok, entonces se apareció Moisés y Elías. Esto es muy interesante porque dice la Biblia que Elías fue levantado vivo, ¿verdad? Al cielo en un carro de fuego, ¿verdad? Fue llevado en medio de un carro de fuego, fue llevado al cielo. Y Moisés, la Biblia nos enseña que murió, ¿verdad?
la cima del monte. Ahí murió, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña más adelante en el Nuevo Testamento que el diablo y el arcángel Miguel, Dios mandó al arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés para llevárselo, pero el diablo no lo quería soltar, ¿verdad? Y al final, como podemos ver, sí se lo llevó su cuerpo y los dos se le aparecieron a Jesús. No se le aparecieron con un cuerpo espiritual, ¿verdad? Se le aparecieron con su cuerpo físico glorificado. Siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿a qué hora murió Jesús en la cruz del Calvario? ¿A las 3 de la tarde? A ver, vamos a ver dónde está la respuesta. ¿En dónde se encuentra la respuesta? Mateo 27, verso 46. Dice que después de eso dice que entonces en el 50 dice que Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. La hora nona es la hora novena, ¿verdad? Y bueno, la hora novena en el horario hebreo o judío es las 3 de la tarde, ¿verdad? El día se dividía en dos partes, la hora primera de las 6 de la mañana, la segunda a las 7. La tercera hora era las 9 de la mañana y así, ¿verdad? Hasta llegar a la hora doceava, que eran las 6 de la tarde, y ahí se acababa el día según el calendario, la forma de medir la hora de los judíos. Y ahora sí vamos a entrar leyendo a la enseñanza de este día, que tiene que ver, ¿verdad? Que dice mi fortaleza en Cristo. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fortaleza que nos da el Señor cuando nosotros venimos a sus pies. Y bueno, para eso quisiera ir a una cita bíblica muy conocida, que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13, donde dice el apóstol Pablo, dice, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, tanto a tener de sobra como a sufrir escasez. Y luego dice el versículo 13, que es un versículo muy conocido, dice, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora vamos a ver cómo dice otra versión, la traducción del lenguaje actual, por favor, el siguiente versículo. Dice en la traducción del lenguaje actual, el mismo versículo lo dice, Cristo me da fuerzas para enfrentar toda clase de situaciones. Y esta, bueno, pues como decía yo, definitivamente es una de las citas bíblicas más conocidas en el mundo cristiano, ¿verdad? Y bueno, a través de la palabra de Dios, quien ha leído las Sagradas Escrituras y ha leído la palabra, sabe que el apóstol Pablo, al igual que muchos cristianos, al igual que muchos creyentes de la etapa primitiva, de la iglesia primitiva, él sabía perfectamente lo que era el sufrimiento, él sabía perfectamente lo que eran las dificultades, lo que eran las aflicciones, lo que era la opresión, la tribulación, ¿verdad? Pero también sabía lo que era, perfectamente sabía lo que era disfrutar de la fortaleza espiritual que el Señor Jesucristo nos puede dar, ¿verdad? Le puede dar a cada uno de sus fieles seguidores, a cada uno de sus discípulos. Ahora bien, permítame tantito porque aquí ya se me salió esto, ¿verdad? Ok. Ahora, el apóstol Pablo, como muchos siervos y discípulos del Señor, en aquellos entonces, había vivido muchas dificultades, muchas angustias, muchas aflicciones, muchas penurias, ¿sí? Y el apóstol Pablo, a lo largo de su vida cristiana y de su ministerio, pues así como había vivido cosas muy hermosas, muy maravillosas, también la verdad de las cosas es que él vivió muchas dificultades, muchas cosas muy difíciles, muchas cosas dignas de quebrantar aún el espíritu más inquebrantable, pero gracias a la fortaleza que el Señor le dio, él las pudo soportar, ¿verdad? Vamos a ver un poquito acerca de las cosas algunas de las cosas que pudo haber sufrido el apóstol Pablo, y eso lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 11, verso 23 al 31, donde comienza diciendo, son servidores de Cristo, qué locura, yo no soy más que ellos.
he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con vara. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos maestros. Versículo 27 dice: he trabajado muchos, he pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cada día, cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado. Sabe que no miento, ¿verdad? Y bueno, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios, podemos ver que lo que el apóstol Pablo había sufrido a lo largo de su ministerio, pues fueron muchas cosas, ¿verdad? Pero hay algo que me llama mucho la atención, y eso es que el apóstol Pablo siempre tuvo una fortaleza que va más allá, ¿verdad? Que iba más allá de las fuerzas humanas para poder soportar todas las cosas que él pasó por amor a Cristo y por amor a la obra de Dios. Escuchen, verdaderamente, hablando en este caso de alguien que sirve a otra persona, verdaderamente, para servir a Cristo, ¿verdad? Hay que tener una fortaleza interna muy fuerte para poder soportar todo esto por alguien que no eres tú y por un beneficio que no es el tuyo, que no es el personal, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos esforzamos por algo personal, ¿verdad? Sufrimos por un beneficio personal, sufrimos por una causa personal, pues muchas veces soportamos, ¿verdad? Soportamos muchas cosas, aunque a veces no las llegamos a soportar, no las podemos soportar y claudicamos, pero muchísimo más difícil es soportar muchas aflicciones, muchas cosas como las que pasó el apóstol Pablo, por alguien que no eres tú, ¿verdad? Sufrirlo por alguien más, y sobre todo por un beneficio que no es el personal, sino que es el de la causa de Cristo, que es el Evangelio de Jesucristo. Pero verdaderamente a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, podemos ver que el apóstol Pablo sabía que él podía estar en paz, firme y fuerte en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier angustia. Él podía disfrutar y gozar de esa fortaleza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente una de las bendiciones más grandes que cada cristiano, que cada creyente fiel al Señor puede recibir de parte de Dios, de parte de Cristo Jesús, es precisamente una fortaleza que va más allá de lo natural, una fortaleza sobrenatural que proviene de parte del Señor, ¿verdad? Y que llena el corazón, el alma, el espíritu lo afirma, ¿verdad? Y nos ayuda a sostenernos, aunque a veces haya dolor en el corazón, aunque a veces haya angustia, aunque a veces haya tristeza, nos ayuda a permanecer, que nuestro espíritu permanezca firme, ¿verdad? Que nuestro espíritu permanezca sosegado, ¿verdad? Que nuestra fe permanezca firme en Dios, y sobre todo de pie ante las dificultades y tragedias que a veces vienen a nuestras vidas. Porque escuche, seas cristiano o no seas cristiano, seas creyente o no seas creyente, las dificultades, los problemas, las tribulaciones, las angustias van a venir a nuestras vidas, porque estamos en un mundo caído, y en este mundo caído siempre habrá aflicción. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos: en el mundo siempre tendremos aflicción, siempre tendrán aflicción, ¿verdad? Y verdaderamente esto, desde que Adán y Eva cayeron en pecado al inicio de los tiempos, esto es una constante, pero es muy diferente
Cuando nosotros nos rendimos a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra voluntad, ¿verdad? Nos rendimos totalmente a Él, y entonces vendrá una fortaleza sobrenatural que nos dará la capacidad de soportar con firmeza e integridad cada aflicción que venga a nuestras vidas. Me llama mucho la atención, en la Biblia hay un personaje que es Esteban, ¿verdad? Uno de los 100 diáconos, que dice la Biblia que fue apedreado, ¿verdad? Al final de su vida. Dice la Escritura que por ahí en el capítulo 6, el capítulo 7, dice la palabra de Dios que Dios lo usaba mucho, hacía milagros, hacía señales, prodigios, predicaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que los judíos, ¿verdad? Los fariseos, los judíos empezaron a tener envidia porque no podían refutarle, ¿verdad? El Espíritu Santo moraba sobre él y le daba mucha sabiduría, y claro que se enojaron, se enfurecieron, y entonces le inventaron una mentira, un cuento, un chisme, y lo acusaron de algo falso, ¿verdad? Entonces lo llevaron a juicio. Ya después de darles una cátedra de teología, les dice: ustedes son unos necios, son unos incircuncisos de oídos, ¿verdad? Tercos, siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces aquellos se enfurecen, una vez que se enfurecen, ¿verdad? Lo arrastran, lo llevan afuera para apedrearlo, para matarlo. Exactamente cuando lo están asesinando, ¿verdad? Él se hinca, ¿verdad? Hincado ahí, ¿verdad? Empieza a clamar, y le dice: Señor, ten misericordia de ellos, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, ¿verdad? Y a través de su vida, a mí me deja un gran ejemplo, porque yo puedo ver a un Esteban lleno del Espíritu de Dios, lleno de la presencia de Cristo, del Espíritu del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Puedo ver a un Esteban que no estaba desmoronado, que no sé, su alma no estaba desbaratada, ¿verdad? Ni tampoco estaba aterrorizado por lo que le iba a suceder. Al contrario, estaba suplicando a Dios por su misericordia a favor de sus asesinos, ¿verdad? A favor de sus angustiadores. Al contrario, él estaba firme, su fe estaba firme, estaba fortalecido, ¿verdad? No endurecido, no encallecido, ¿verdad? Pero sí estaba fortalecido, lleno de amor y de misericordia por sus enemigos. Y obviamente para eso es necesaria la fortaleza espiritual que solamente Cristo Jesús le puede dar a sus discípulos para enfrentar cualquier cosa difícil y trágica que innegablemente vamos a enfrentar en esta vida, ¿verdad? Porque cuántos de nosotros en algún momento dado no tendremos que enfrentar la muerte de algún familiar. Algunos creyentes han enfrentado desgraciadamente la muerte de un hijo, de un padre, ¿verdad? De un hermano. Han soportado también, como el apóstol Pablo, persecuciones, angustias, tribulaciones, el maltrato de la gente, ¿verdad? Que la gente te hacen bullying solamente porque eres cristiano, ¿verdad? Solamente porque por eso te hacen la vida imposible. Tratan de hacerte la vida imposible porque el diablo los usa verdaderamente, ¿verdad? Y precisamente para cada uno de esos tiempos y situaciones es necesaria la fortaleza espiritual, la fortaleza al alma, al espíritu, que solamente Cristo Jesús le puede dar. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es la fortaleza espiritual? Se entiende como fortaleza del alma, del espíritu, ¿verdad? A la fuerza y vigor, firmeza y resistencia. La fortaleza es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual, ¿verdad? Como tal, la fortaleza, sea física o moral o espiritual, permite al individuo ser fuerte, perseverante y vencer el temor, la tristeza, la angustia, el quebranto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que podemos llegar a sentir en determinadas situaciones de tribulación, de aflicción, en enfermedad, ¿verdad? En enfermedad, en alguna angustia, en alguna tristeza, en alguna situación que te es adversa. Hay tantas situaciones en la vida que son muy dignas de hacer que nos desmoronemos, que nos vengamos abajo, ¿verdad? Que hay gente inclusive que de tristeza, depresión, angustia se suicida, ¿verdad? Pero gracias al Señor, Él nos da esa fortaleza espiritual en nuestra alma, en nuestro espíritu, que nos ayuda a perseverar, a
a vencer el temor, la tristeza, la angustia, el quebranto. Y obviamente, escuche, esa fortaleza espiritual, esa fortaleza sobrenatural que Dios da, que Cristo Jesús da, esto es producto de una verdadera comunión íntima y constante con Dios por medio de Cristo Jesús. Porque la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y la práctica también nos enseña que todo aquel que mantiene una comunión íntima y constante, intensa, ¿verdad? Apasionada con el Señor, recibe de parte del Señor esa fortaleza en su interior, ¿verdad? Recuerdo mucho el caso de una mujer cristiana joven que se había casado con un muchacho. Llegó un muchacho a la iglesia, ya sabe que a veces en las iglesias entran los muchachos a ver qué se roban, ¿no? Qué ovejas se roban del rebaño. Y bueno, el muchacho empezó ahí a asistir a la iglesia y pues vio que le gustó a esta muchacha, ¿verdad? Lo clásico, que hizo su declaración de fe, ¿verdad? La famosa oración del pecador. El muchacho confesó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, se bautizó, ¿verdad? Aunque verdaderamente pues dicen que no daba así muchas muestras de haberse arrepentido totalmente, pero pues como dice, bueno, pues se le da el beneficio de la duda. Esta jovencita, ¿verdad? Esta mujer cristiana, esta pareja, se formaron pareja, se volvieron novios, después de novios se casaron, y al paso de unos 2 años aproximadamente, el esposo la engañó, este hombre la engañó con otra mujer y terminaron dejándose. Él se fue atrás de la otra mujer, ¿verdad? La abandonó. Ella por algún tiempo lloró mucho por esta situación, ¿verdad? Y se sentía afligida, claro, no es para menos, pero ella decidió agarrarse fuertemente de la mano de Cristo Jesús, del Señor, y se fortaleció en Él, ¿verdad? Y al paso del tiempo, con esa fortaleza que el Señor Jesucristo le dio, ¿verdad? A través de eso ella se afirmó más en su fe, ¿verdad? Se fortaleció más en su fe, creció más en su fe en Dios, su fe en Cristo. Y no, ahora sí que si usted pregunta qué pasó con ella, bueno, ella no regresó con él porque él verdaderamente pues, no quiso abandonar a la otra mujer. Pasaron algunos años, ella obviamente se divorció de él, ¿verdad? Porque usted sabe que la Biblia dice que cuando hay adulterio, hay infidelidad conyugal, pues Dios concede el divorcio. Pasaron algunos años y después de algún tiempo ella encontró un verdadero varón cristiano, un verdadero hombre cristiano que la quería mucho. Terminaron casándose y posteriormente tuvieron una familia muy bonita. Pero gracias a Dios, escuche, gracias a la fortaleza que el Señor Jesucristo le da a cada uno de sus discípulos que tienen una comunión íntima, una buena comunión con Dios. El Señor les fortalece en lo profundo de su ser, en su espíritu, les da ánimo, les da esa fuerza para vencer, esa fortaleza para sobreponerse, dice la Biblia en los Salmos, que el Señor Jesucristo renueva nuestras fuerzas como las del búfalo salvaje. No sé si usted ha visto en los programas de National Geographic, ¿verdad? Los búfalos salvajes que son extremadamente fuertes, que a veces se le pueden echar 4 o 5 leones encima, ¿verdad? Y no los tumban con nada. Y si viene la manada a rescatarlos, se les escapan y a veces ellos mismos se les escapan. Los cornean por la fortaleza tan impresionante que tiene. Pues así dice la Biblia que el Señor nos da fuerzas como de búfalo salvaje. ¿Para qué? Para seguir adelante en nuestra vida cristiana, en nuestra comunión con Él. Ahora bien, eso es por un lado, ¿verdad? La fortaleza espiritual que el Señor nos da para salir adelante y seguir adelante en nuestra vida en Cristo, en nuestra vida en este mundo, hasta el final del tiempo. Pero también, por favor, siguiente. También hay algo que se le llama la falta de fortaleza espiritual, o lo que es la falta de fortaleza espiritual. Porque también se da que en algunos cristianos, escuchen, que pasan por dificultades, aflicciones, tribulaciones, angustias. A veces muchos de ellos no tienen esa capacidad, esa fortaleza para resistir las aflicciones. ¿Por qué? Porque te das cuenta que cuando están pasando por alguna dificultad, por alguna tribulación, alguna aflicción, quizás una enfermedad, ¿verdad? Vienen contigo y llorando, viviendo, ¿verdad? Dicen, es que ahora sí yo siento que me voy a morir, yo siento que el mundo se me acaba, ¿verdad? Yo siento que ahora sí esto no lo voy a poder superar.
Y te das cuenta que verdaderamente no tienen esa fortaleza, ¿verdad? Y no porque no esté a disposición de ellos, te das cuenta que algo pasa en ellos y por esa razón no tienen la fortaleza espiritual que es característica de un discípulo de Jesús. Por ejemplo, hay personas que diciéndose cristianas se reúnen constantemente, leen la Biblia, conocen Biblia, han aprendido a alabar a Dios, van recurrentemente a los servicios del templo, ¿verdad? Han aprendido a orar, a cantar, a alabar, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente a la hora de enfrentar alguna dificultad, angustia, aflicción, tribulación, su fe se desmorona, ¿verdad? Se vienen para abajo en su fe, ¿verdad? Porque es más, inclusive ya están hasta pensando abandonar su fe, ¿verdad? Dejar de ser cristianos, y se les nota que tienen el alma destrozada, ¿sí? Se les nota que su alma está destrozada. ¿Por qué? Porque están como María Magdalena, ¿verdad? Recuerdo mucho el caso de una mujer que en algún tiempo llegaron a vivir cerca de una iglesia. La mujer le empezó a llamar la atención, escuchaba los cantos, ¿verdad? Y un buen día se decide a entrar a la iglesia, ¿verdad? Le gusta el ambiente, le gusta la enseñanza, Dios toca su corazón. Al poco tiempo lleva a su pareja, no estaban casados, ¿verdad? Y ella empieza a congregarse. En poco tiempo el marido también empieza a congregarse, ¿verdad? Su pareja, pero después de algún tiempo, ¿verdad? De algún tiempo ellos comenzaron, después de empezar a reunirse, le pidieron al pastor que si los podría visitar, ¿verdad? Que si les podría dar un estudio bíblico, y bueno, está bien, el pastor accedió a darles un discipulado bíblico, porque ellos tenían la intención de hacer las cosas bien delante de Dios, tenían la intención de casarse, es más, y algún día si se podía, lo mejor hasta servir a Dios. Y bueno, tenía muy buenas intenciones. Pero en ese ínter, como todas las parejas, comenzaron a tener dificultades nuevamente, y el marido la había combinado, ¿verdad? Le había dicho que cambiara su forma agresiva y molesta de ser, porque a pesar de que estaba empezando a acercarse a Dios, tenía una falla, tenía un defecto, que era una mujer agresiva, una mujer molesta, como le llaman ahora, tóxica, ¿verdad? El hombre no podía estar viendo el celular porque ya ella inmediatamente lo empezaba a agredir, ¿verdad? Le decía que estaba viendo, seguramente estaba platicando con alguna mujer. Y si estaba platicando con alguna mujer era por causa de su trabajo, él era vendedor, ¿verdad? Y pues como vendedor pues tenía que tratar con amas de casa, porque lo que vendía eran artículos que usaban las amas de casa. Pero el caso es que la mujer no entendió, y un día tuvieron una muy fuerte discusión que llegó a tal grado que él se chocó, se fastidió de ella, porque le había dicho: mira, está bien, vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas bien, yo voy a dejar mis malos pasos, mis malos caminos, me voy a acercar más a Dios, pero yo te pido que tú cambies de manera de ser, porque me molesta mucho, me ofendes mucho, y me siento mal, ¿verdad? No tenían hijos, afortunadamente, pero ella decide seguir en su necedad. El hombre la abandona, se pelean, ¿verdad? Y antes de que la abandone, el pastor trata de reconciliarlos, ¿verdad? Habla con ellos, trata de que se reconciliaran, pero no lo logra. Y una vez que el hombre la abandona, dicen que la mujer casi se vuelve loca, ¿verdad? Se atormentaba, lloraba, casi se azotaba en las paredes llorando y gritando, y es una desesperación, maldecía, y casi se quería matar, ¿verdad? Hasta con el pastor tuvo pelea, porque le echó la culpa al pastor, que no lo había convencido que la abandonara. Y uno se pregunta, ¿no? Que no la abandonara, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué es que ella no pudo tener esa fortaleza para soportar esa situación y tratar de superarla de forma cristiana, de una buena manera, ¿verdad? Entonces no hacer esos panchos, como se dice acá en México, ¿verdad? Porque dice que casi se quería matar, ¿eh? Verdaderamente la mujer estaba deshecha. Y bueno, la razón por la cual ella no pudo soportar esta situación, o la estaba agobiando, la estaba desbaratando, la estaba destrozando, pues es lógica, ¿verdad? Ella no tenía esa fortaleza espiritual que solamente Cristo Jesús nos puede dar para afrontar cualquier situación adversa con sosiego y con paz.
Porque cuando nosotros los creyentes, nosotros los cristianos llevamos una buena relación con Dios, el Señor te da esa fortaleza en tu alma, en tu corazón, que si tienes dolor, si tienes aflicción, si tienes angustia, si tienes tribulación, pero verdaderamente te da esa fortaleza, y esa fortaleza te ayuda a afrontar la situación con sosiego en tu alma, ¿verdad? Con dolor, pero con sosiego y con cierta paz en tu corazón, ¿verdad? No vas a estar a las risas, ¿verdad? Pero sí vas a estar fortalecido, vas a estar animado y con el deseo de salir adelante. El problema era que ella no tenía esa fortaleza, carecía de esa fortaleza en su corazón, y la pregunta del millón es: ¿por qué carecía de esa fortaleza? Bueno, la causa principal es que a pesar de ya de tener un tiempecillo de estarse reuniendo, de estarse congregando, de haber aceptado a Cristo Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, la realidad de las cosas, por esa y algunas otras cosas, se dice que ella no se había entregado completamente a Cristo, no se había rendido a Cristo totalmente. Y alguien puede decir: ¿cómo es esto? Si aceptó a Cristo, se bautizó, se congregaba, se reunían constantemente. Bueno, déjeme decirle una cosa: a veces una persona decide entregarle su vida a Cristo, decide confesarlo como Señor y Salvador, pero no es lo mismo decir que le estás entregando tu vida a Cristo a entregársela verdaderamente, ¿verdad? Verdaderamente de todo corazón. Cuando una persona, como decíamos, decide entregarse totalmente a Cristo Jesús, rendirse totalmente a Él para hacerlo tu amo, Señor, y decidirte vivir bajo su yugo, bajo su autoridad, bajo su señorío y su dominio sobre tu vida, ¿verdad? Para estar en fidelidad y obediencia. Aparte de que viene la salvación, el perdón de Dios, la salvación de la vida eterna, el Espíritu Santo, entre esos beneficios, entre esas bendiciones de la vida eterna, viene esa fortaleza sobrenatural que el Señor nos da al corazón, porque ahora somos nuevas criaturas, ¿verdad? Nada más que esa fortaleza va a seguir fluyendo en la vida del cristiano, en la vida del creyente, cuando tenemos una comunión íntima y sostenida con el Señor. Porque a veces ocurre que por X o Y razón la gente, a pesar de creer en Jesús, no se rinde totalmente en fidelidad y obediencia. Todavía tienen áreas en su vida que no le han rendido, como por ejemplo su carácter, sus pensamientos, algunas preferencias personales, ¿verdad? De X o Y cosa. No se entregan, no se consagran totalmente a Cristo. Entonces esa falta de entrega, esa falta de compromiso con Cristo Jesús, y cuando decimos compromiso, no estamos hablando del compromiso por la obra de Dios, ¿verdad? De evangelizar o de servir en la iglesia, porque normalmente en la actualidad, cuando en la iglesia se habla de compromiso, casi siempre se piensa en dinero, se piensa en servicio, en la obra de Dios. No, el compromiso que Dios desea que tengamos con Él y con Cristo Jesús es de fidelidad y obediencia plena y total a todos sus beneficios. Obviamente que esa entrega total hará que todos los beneficios espirituales que hay en la comunión íntima con Dios, en la comunión íntima con Cristo Jesús, vengan a la vida del creyente. Entre esos, la fortaleza espiritual de la cual estamos hablando este día, ¿verdad? Porque desafortunadamente cuando la gente como esta mujer no se rinde, la otra mujer de la cual estábamos hablando, que se casó con este hombre que le engañó, ¿verdad? A pesar de eso, a pesar de que era una situación muy dolorosa, a pesar de que lloraba por eso, ella se sentía fortalecida, se sentía animada y salió adelante, ¿verdad? Salió adelante, ella no sintió que su vida ahí se acababa, ¿verdad? Sino que salió adelante, y con el paso del tiempo, cuando Dios le sanó, le restauró, ella rehizo su vida. Pudo seguir adelante, ¿verdad? Y una vida muy cambiada, una vida muy bendecida, ¿verdad? Pero desgraciadamente en la actualidad hay mucha gente que lleva una vida muy raquítica espiritualmente, y su fortaleza es muy limitada, su fortaleza espiritual, para afrontar las aflicciones que son propias de este mundo, y sobre todo las aflicciones que vienen a la vida de la gente por creer en Cristo Jesús. Cuando la gente tiene una vida raquítica espiritualmente porque tiene una mala comunión con Dios, tiene una mala fidelidad, una mala obediencia, un compromiso muy pobre y endeble con Cristo Jesús, y eso hace que el Señor no les brinde esa fortaleza para salir adelante. ¿Por qué? Porque escuche, las bendiciones
Las promesas y las bendiciones de Dios son sí en Cristo y amén en Cristo cuando somos fieles y obedientes. Pero cuando hay infidelidad, hay falta de compromiso, entonces no esperemos que Dios te bendiga y haga cumplir plenamente sus promesas en nosotros. Alguien puede decir, ¿cómo? Si Dios es fiel, ¿verdad? ¿Cómo está eso de que si Dios es fiel, cómo es que no me va a dar sus promesas? No, pues definitivamente no es así, ¿verdad? Si alguien no cumple con su pacto de fidelidad con el Señor, tal como Dios lo establece en su palabra en el Antiguo Testamento, pues entonces Él no te va a brindar todos sus beneficios y bendiciones, entre ellos la fortaleza espiritual que tanto necesitamos para soportar la vida en este mundo. Mucha gente que tiene una vida raquítica espiritualmente con una fortaleza limitada, pobre, son el tipo de gente evangélica, cristiana, que no pueden soportar, por ejemplo, la muerte de un familiar. Yo he sabido de pastores que llega a fallecer un familiar, su padre, su madre, por ejemplo, y están como Magdalena, no están que se mueren, y algunos hasta el ministerio han abandonado. Pues es cierto, no estoy mintiendo, yo sé de gente así, ¿verdad? También hay gente que cuando tiene una vida raquítica espiritualmente sin fortaleza, en una prueba de escasez económica no lo pueden soportar y hasta abandonan el camino, abandonan a Cristo. Y bien, a lo mejor no se meten a trabajar en la delincuencia organizada, pero sí agarran un trabajo que les impide congregarse, que les impide seguir llevando una vida devocional. Hay gente que no puede soportar, por ejemplo, una ruptura en una relación de pareja, una prueba de fe a través de la enfermedad, persecuciones por causa del evangelio, por causa de ser cristiano, ¿verdad? Y si te empiezan a perseguir por ser cristiano, como son débiles en la fe, ¿verdad? Como no tienen fortaleza espiritual, ¿qué es lo que hacen? Hacen exactamente lo mismo que Pedro, ¿verdad? Dicen, no, yo a Jesús ni lo conozco, ¿verdad? Y empiezan a maldecir, a decir groserías y leperadas para que la gente no los maltrate. También si la gente tiene una vida espiritual raquítica, no soporta el maltrato de la gente, de los vecinos, maltrato de la iglesia, porque hasta en la iglesia a veces hay maltrato, opresión en el trabajo, en la sociedad, etcétera, etcétera. Y he conocido a mucha gente, y creo que usted también ha conocido a gente que por cosas así y otras cosas parecidas abandonan el camino de Cristo, el camino del Señor, ¿verdad? La vida en Cristo, y vuelven al mundo, a una vida perdida, nuevamente corrompida en el pecado, vuelven atrás. O bien, si no vuelven atrás, ¿verdad? No vuelven al mundo, comienzan a vivir una vida religiosa, pero amargada. Hay mucha gente que no tiene esa fortaleza espiritual y ahora siguen siendo evangélicos, pero son solamente religiosos amargados, ¿verdad? Son de aquellos que se la pasan condenando a medio mundo, ¿verdad? Y renegando contra Dios, en vez de decirle, Señor, si estoy sufriendo por esto, estamos angustiados, atribulados, pero te pedimos, te rogamos, Señor, que nos ayudes a soportar esta tribulación, esta angustia, esta necesidad, Señor, ayúdanos a salir adelante. Se la pasan renegando, se la pasan blasfemando contra Dios, ¿verdad? Se la pasan renegando contra Cristo, ¿verdad? Añorando como la mujer de los tiempos pasados, cuando eran pecadores, ¿verdad? Eran borrachos, eran fornicarios, ¿verdad? Eran rateros, eran defraudadores, y económicamente les va bien, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Muchas cosas. Y desafortunadamente, y eso, escuchen, que no les ha tocado vivir de las muchas cosas que vivieron los cristianos primitivos. No sé si usted lo sepa, pero los cristianos primitivos llegaron a sufrir confiscación de sus propiedades por la fe en Jesús. Antiguamente, por ejemplo, si tú eras cristiano y eras judío, los mismos judíos podían expulsarte de tu propiedad, o el imperio romano, el gobierno romano, si eras cristiano, te quitaban tu propiedad, te quitaban tu casa, te quitaban tus terrenos, porque tenías una fe que no convenía a sus intereses. Y obviamente te convertías en una persona sin casa, ¿verdad? Alguien que tenía que andar rodando de un lugar a otro, todo por la fe en Jesús. Otra de las cosas que los cristianos primitivos tuvieron que sufrir al principio y que soportaron con mucha
esa fue la expulsión de sus familias por la fe en Jesús, ¿verdad? Al menos entre los judíos, en los tiempos de Jesús y posteriores, si alguien se proclamaba seguidor de Jesús, la familia los desconocía y los expulsaba, ¿verdad? Entonces, por eso es que la iglesia se volvía más fuerte en ellos, para ellos, ¿verdad? Porque ahora era su familia, y la iglesia los cobijaba como su familia. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que en Jerusalén tuvieron que escoger diáconos para servir en las mesas, porque había mucha gente que había perdido todo, que los habían corrido de su familia, ¿verdad?, y que no tenían a veces dónde comer por causa de la fe en Jesús, porque los habían expulsado, les habían confiscado sus propiedades, los habían perseguido de sus guetos, de sus colonias, que ahora se refugiaban en la iglesia. También los cristianos primitivos, ¿verdad?, tuvieron que soportar martirio y asesinatos de sus familiares por la fe en Jesús, persecución de sus familiares, ¿verdad?, encarcelamiento por la fe en Jesús, como le pasó a Pedro, ¿verdad? Imagínense que Pedro no había estado fortalecido por el Señor cuando lo encarcelaron por ser discípulo de Jesús, por ser siervo de Jesús. Imagínense ahí en la cárcel, que hubiera pasado, ¿verdad? Se hubiera puesto a llorar, hubiera estado gritando: sáquenme de aquí, yo no conozco a Jesús, ¿verdad? No, él no hizo eso, al contrario, ¿verdad? Dice que el Señor envió un ángel y lo sacó de ahí, ¿verdad? Mucha gente cristiana fueron torturados y han sido torturados por la fe en Jesús. Los cristianos en el Imperio Romano, en la ciudad de Roma, eran arrojados a los leones y sus familias por la fe en Jesús, y aún a pesar de eso, nunca negaron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque estaban fortalecidos en su interior, ¿verdad?, en su corazón, por nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor les daba esa fortaleza, ese ánimo, esa entereza para soportar cualquier tribulación, angustia, dificultad. Y esto y muchas otras cosas que los cristianos primitivos tuvieron que sufrir, tuvieron que vivir, pero las resistieron gracias a que estaban fortalecidos por la mano del Señor, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo. Dice el Salmo capítulo 18, versículo 1 al 2, una escritura muy bonita, dice: te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Versículo 2 dice: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro, ¿verdad?, mi lugar de refugio. Si alguien sabía de lo que era la fortaleza del Señor, o estar fortalecido por el Señor, ese era precisamente el rey David, ¿verdad? Porque el rey David, a lo largo de su vida, la palabra de Dios nos enseña que sufrió muchas dificultades, muchas angustias, muchas tribulaciones, muchos quebrantos, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, ese sufrimiento que él pasó a lo largo de su vida, el rey David, él sabía que el Señor era su fuerza, que el Señor era su fortaleza, era su roca firme en la cual él se podía agarrar, ¿verdad? En medio de un río, ¿verdad?, cuando la corriente está muy fuerte, si no quieres que te lleve la corriente, te vas a agarrar de una roca, ¿verdad? Ahí te vas a agarrar ahí hasta que baje la corriente, a lo mejor, o hasta que puedas cruzar del otro lado del río, y esa es tu roca firme. Entonces el Señor eso es para nosotros, es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro Salvador, y debemos de recordarlo siempre, ¿verdad? Siempre debemos de recordar que solo en Cristo, y llevando una vida firme, una vida fiel y obediente con Cristo Jesús, es que podremos recibir de su parte la fortaleza, la paz y el ánimo para poder soportar las tribulaciones, como acabamos de decir hace rato, que son parte de la vida en este mundo y también de la vida en Cristo. Solo en el Señor Jesucristo podemos estar seguros de que Él es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro refugio en tiempos de angustia y de aflicción. El mundo te puede dar cierta paz, cierta fortaleza, cuando los recursos materiales que tenemos, ¿verdad?, cuando tienes dinero, cuando tienes salud, cuando tienes una buena situación económica, cuando tu casa está bien, ¿verdad?, pues tienes fortaleza, tienes ánimo.
Pero ¿qué tal cuando pasa algo, verdad? He estado viendo tremendamente aquí en México, como en muchas partes del mundo, en Guerrero, en el Estado de México, ¿verdad? Hay lugares, hay ciudades que la gente desgraciadamente ha estado perdiendo su vivienda, se les ha inundado, ¿verdad? Han perdido sus cosas. No digo que no sea para menos, es terrible, es tremendo que te pase algo, que se te inunde la casa, es tremendo que tengas un incendio en tu casa y pierdas todo, ¿verdad? Y he visto, ¿verdad? Me toca mucho mi corazón, he visto mucha gente, muchas personas llorando, ¿verdad? Tristes, muy atribulados, ¿verdad? Por esta situación, pues no es para menos, ¿verdad? Pero desgraciadamente cuando en la vida a veces tenemos que pasar por cosas así, pero cuando nosotros estamos con Cristo, sí vamos a tener aflicción, ¿verdad? Vamos a tener cierta tristeza, cierta congoja, pero si llevamos una buena relación con nuestro Señor Jesucristo, tengamos por seguro que si los recursos materiales que nos pueden dar cierta paz en este mundo se acaban, tengamos por seguro que el Señor Jesucristo nos puede dar esa fortaleza, ese alivio, ese ánimo y esa paz que tanta falta hace para seguir adelante en este mundo sin desanimarnos y sin amargarnos. Y por último quisiera compartir una última cita bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28, ¿verdad? Donde al pie de la letra dice, esta es una cita bíblica muy conocida, Mateo capítulo 11, versículo 28, luego Jesús les dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Esto es algo muy cierto, esto es algo muy real, ¿verdad? Verdaderamente esto es algo que nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros en lo personal, como familia y en la vida de muchos hermanos lo hemos visto, ¿verdad? Cuando nosotros hemos tenido alguna dificultad, hemos tenido alguna tribulación, alguna angustia, y que las hemos tenido fuertes y difíciles, una de las cosas que hemos hecho es venir precisamente a los pies del Señor, ¿verdad? Buscarlo en oración, a buscarlo y decirle, Señor, mira, me está pasando esto, Señor, mira, tengo esta carga, tengo esta dificultad, tengo esta aflicción, tengo esta tristeza, ¿verdad? El hecho de ser cristiano no es garantía de que nunca vas a sufrir, ¿verdad? Y el hecho de ser cristiano no quiere decir que nunca te vas a entristecer. Va a haber momentos de mucha felicidad, de mucho gozo, de mucha paz, de mucha bonanza en tu vida cristiana, sí es cierto, pero también habrá momentos de dificultad, de angustia y de tristeza. Inclusive el desánimo vendrá a tu vida, a tu corazón, a tocar la puerta de tu corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo lanza sus dardos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que te desanimes. Y para que al desanimarte te apartes de Dios, te apartes de Cristo Jesús, ¿verdad? Para hacerte la vida infeliz, la vida pesada, la vida amargada. Pero esto que dice Jesús aquí es una promesa que no solamente son bonitas palabras de Él, sino que es una realidad espiritual. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros venimos al Señor, en un momento de dificultad, en un momento de tribulación, de tristeza o angustia, y le rogamos que nos ayude, ¿verdad? Que nos consuele nuestra alma, que nos consuele nuestro corazón. El Señor en su infinita compasión, bondad, misericordia, en su infinito amor, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Él es bueno. Él nos dará esa paz, Él nos dará ese descanso, Él nos dará ese alivio que tanto necesitamos en medio de las situaciones difíciles. Esto es una realidad espiritual. En lo personal yo he tenido tribulaciones, angustias, dificultades fuertes, pero cada vez que he pasado un momento de mucha dificultad, un momento de mucha tristeza, un momento de mucho dolor, y he tomado la mejor decisión que se puede tomar en estos momentos, que es venir a sus pies, buscarlo, ¿verdad?, en medio de la dificultad, buscarlo en medio del dolor. Siempre he encontrado esa fortaleza sobrenatural, esa fortaleza espiritual, esa fortaleza divina, esa fortaleza que viene de parte de Dios, de parte del Espíritu de Dios, y me ha animado a seguir adelante.
me ha animado a no claudicar, ¿verdad? Y eso te das cuenta, ¿verdad? Porque te sientes animado, te sientes fortalecido, te sientes en paz, quizás hasta con cierto gozo, ¿verdad? ¿Estás triste? Sí. ¿Estás un poco agüitado? Claro, ¿verdad? Pero te sientes fortalecido, te sientes animado, y sobre todo con el deseo de seguir adelante y de salir adelante y no darte por vencido, ¿verdad? De seguir adelante en cualquier dificultad, en cualquier tribulación o angustia, ¿verdad? Bueno, con esto damos por terminado la enseñanza de este día, esperando que esta enseñanza nos sea de bendición, de edificación a todos los oyentes. Esperamos en nuestro corazón que estas palabras, ¿verdad? Estas palabras de parte de Dios le animen, le fortalezcan. Si usted está pasando por alguna tribulación, ¿verdad? Si usted está pasando por alguna dificultad, si usted está pasando por alguna tristeza y se siente fortalecido, se siente animado, que bueno, gracias a Dios, no se aparte del Señor, ¿verdad? Al contrario, este es el tiempo. Si usted está pasando por algo difícil, este es el tiempo para meterse más con Cristo, ¿verdad? Para meterse más con Dios en oración, ¿verdad? En comunión íntima. Y si usted está pasando por una dificultad, una tribulación, un problema, y siente que lo está aplastando, siente que en su alma lo está agobiando, ¿verdad? Lo está aplastando, lo está desmoronando, lo está asfixiando, entonces quiere decir que hay un problema, ¿verdad? El principal problema es falta de comunión íntima, falta de intimidad con Dios. Y el segundo problema es falta de obediencia, o sea, falta de compromiso obediente con el Señor. Si usted hace estas dos cosas de meterse a orar, ¿verdad? Y meterse a buscar al Señor y abandonar cualquier mal camino, ¿verdad? Enderezarse en algo que ande chueco y comprometerse totalmente con Cristo Jesús, tenga por seguro que el Señor le va a conceder tener esa fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque la comunión íntima, en la comunión íntima y profunda de amor, de fe, de confianza y de fidelidad obediente con Cristo Jesús, es que está la recompensa de parte de Dios. Vamos a terminar este tiempo orando, dando gracias a Dios, dándole gracias al Señor por este tiempo y sobre todo rogando que su palabra produzca vida en la vida de los oyentes. Señor, en este día te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias por esta enseñanza, por esta palabra tuya. Te rogamos con todo nuestro corazón, Señor, que si alguien se encuentra triste, se encuentra muy desanimado, Señor, se encuentra ya casi al punto, Señor, de abandonar su fe en ti, Señor, aún pudiera ser que está casi a punto de perder la vida, de suicidarse, Señor. En esta hora te pedimos que tú vayas donde esté esa persona, ese hermano, hermana, o persona que no es cristiano, que no es creyente, que no cree en ti, no confía en ti, Señor, y tú extiendas tu mano poderosa a su favor, Señor, para animarle, para salvarle, para fortalecerle sobre todo, para darle esa fortaleza en su alma, en su espíritu, en su corazón, y levantarle, Señor, y ponerle, afirmar sus pies, Señor, sobre tierra firme, afirmar sus pies en un lugar espacioso, Señor, y sobre todo hazle ver, Señor, hazles ver en su mente y en su corazón aquellos que están a punto de claudicar, a punto de desmoronarse, hacerles ver que hay más adelante, Señor, que se puede seguir adelante, que las cosas pueden cambiar si se toman de tu mano y que tú tienes un futuro glorioso para ellos en esta tierra y esperándoles en el reino de los cielos. Señor, te damos gracias y te bendecimos con todo nuestro corazón, porque dice tu palabra que tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú eres nuestro máximo ejemplo de fortaleza, quien sufriendo la cruz, sufriendo tal angustia, tal aflicción de parte de sus angustiadores, se mantuvo firme, se mantuvo fuerte, fortalecido y animado. Y dice tu palabra que sufriste la cruz por el gozo que sabías que iba a resultar de ella. Todo lo que venía por delante, Señor, fortalécenos para que podamos ver que arriba de las nubes hay un sol radiante, Señor, que es el sol de tu misericordia, Señor, el sol de tu justicia, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en este día, por este tiempo, por este lugar que nos permites, por esta enseñanza, por esta tradición.
Te pedimos que tu palabra vaya y corra velozmente y llegue hasta los confines de la tierra y dé vida a quien tenga que darle vida. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados amigos y hermanos que estuvieron viendo esta enseñanza, esta transmisión, esperamos que les sea de bendición. Si el Señor lo permite, nos vemos en la retransmisión de la reflexión bíblica de media semana, miércoles por la noche. Que Dios me los bendiga mucho. Excelente y bendecida tarde.